En medio del bullicio interminable del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un joven llamado Alejandro corría con el corazón acelerado. Su respiración era agitada, como si cada paso fuera un grito desesperado contra el tiempo. Vestía una camisa vieja, gastada por los años, y en sus pies llevaba unas sandalias que ya habían visto mejores días. No tenía apariencia de alguien que viajara a otro país, pero llevaba en sus manos un boleto hacia Madrid, un vuelo que representaba su última esperanza. En España lo esperaba su único sostén, un hombre mayor a quien él llamaba maestro. Ese hombre, que había sido como un padre, se debatía entre la vida y la muerte en un hospital madrileño. Alejandro sabía que debía llegar, porque tal vez esa sería la última vez que podría verlo con vida. Pero la suerte no estaba de su lado. En la fila de seguridad, un oficial arrogante lo detuvo. Lo miró de arriba abajo con desprecio y dijo con tono frío: «Esta línea no es para ti. Ve allá con los pasajeros comunes». Alejandro intentó explicarle, rogando con palabras sinceras que lo dejaran pasar, pero su vestimenta humilde se convirtió en un muro invisible que lo detenía. No importaba lo que dijera, sus súplicas se estrellaban contra la soberbia del oficial. En ese mismo instante, al otro lado del vidrio que separaba la zona de seguridad, una mujer observaba la escena con el ceño fruncido. Se trataba de Camila Ramírez, la poderosa dueña del Grupo Ramírez, una de las corporaciones más grandes de México. Había llegado al aeropuerto para una reunión con inversionistas extranjeros, y lo último que esperaba era ver a su propio esposo en semejante situación humillante. Su rostro, impecablemente maquillado, se tensó con rabia y vergüenza. Ella nunca había querido aquel matrimonio. Se casó con Alejandro únicamente porque su abuelo, en su lecho de muerte, le pidió que lo hiciera. Antes de morir, le dijo con voz débil: «Este joven será tu escudo algún día». Pero Camila jamás aceptó esa idea. Para ella, Alejandro no era más que el hijo de un hombre que vendía antojitos en un puesto callejero, un esposo impuesto, una sombra molesta en su lujosa mansión. Al verla allí, en medio del aeropuerto, también estaba Rodrigo, socio de Camila y amigo de infancia. Cuando notó a Alejandro en ese estado deplorable, no pudo evitar soltar una risa burlona. «Camila, ¿hasta cuándo cargarás con este peso? Dale unas monedas y despídelo de una vez. ¿Qué pensarán nuestros clientes si lo ven aquí?». Las palabras de Rodrigo eran cuchillos disfrazados de sonrisas. Camila, intentando ocultar su vergüenza, se acercó a Alejandro. Con voz fría, casi cortante, le dijo: «¿Qué haces aquí? ¿No encontraste otro lugar para jugar con mi reputación? Vete a casa ahora mismo». Alejandro quiso explicarse, pero sus palabras parecían no tener peso en el corazón de Camila. Ella giró el rostro, ignorando su mirada suplicante. De pronto, un accidente cambió la escena. Alejandro, al intentar retroceder, chocó bruscamente contra un hombre de traje elegante. El café que llevaba en la mano se derramó sobre el fino tejido italiano de su saco. Ese hombre era nada menos que Don Herrera, dueño de Aerolíneas del Sol, la compañía aérea más poderosa del país. «¿Estás ciego, idiota?», gritó con furia. «¿Sabes quién soy yo? Los mendigos como tú no tienen cabida en este lugar». Sin darle oportunidad de hablar, arrancó el boleto de las manos de Alejandro y lo rompió en pedazos frente a todos. Los trozos volaron como cenizas, como si en ellos se deshiciera el último hilo de esperanza. Un silencio denso cubrió el lugar. El corazón de Alejandro latía como un tambor en su pecho. La humillación era insoportable, pero de lo más profundo de su ser emergió algo distinto, una calma peligrosa. Sus ojos, oscuros y tranquilos, comenzaron a brillar con una frialdad que hizo que hasta los guardias sintieran un leve escalofrío. Con voz baja pero firme, Alejandro dijo: «Acabas de romper mi boleto. Te daré 10 minutos. Después de eso, tu compañía será historia». Don Herrera soltó una carcajada, seguro de que aquel joven desarrapado no era más que un loco. Pero la risa le duró poco. Alejandro sacó de su bolsillo un teléfono sencillo, antiguo, y realizó una única llamada. Exactamente 10 minutos después, las pantallas del aeropuerto y los noticieros en vivo comenzaron a transmitir una noticia de impacto. Por fraudes millonarios y graves irregularidades financieras, el gobierno ha cancelado de inmediato la licencia de operación de Aerolíneas del Sol. Todas sus propiedades serán embargadas. Los pasajeros gritaron sorprendidos
sorprendidos. Los reporteros corrían de un lado a otro, y don Herrera, el hombre que hace un momento se sentía dueño del cielo, se desplomó de rodillas frente a Alejandro, temblando de miedo. En ese momento, un grupo de hombres vestidos de negro apareció. Rodearon a Alejandro como si fueran su guardia personal. Al frente iba un anciano respetado en los círculos más poderosos de México, don Ramiro, conocido como el tío Ramiro. Con reverencia, inclinó la cabeza y dijo: «Joven señor, todo está listo. Un avión privado lo espera. Su maestro está estable, pero aguarda por usted». La voz del anciano resonó como un eco de autoridad en el lugar. Camila y Rodrigo, que miraban desde lejos, quedaron atónitos. Ellos conocían el peso de aquel hombre en el mundo de los negocios. Sabían que hasta presidentes lo trataban con respeto, y sin embargo, allí estaba, inclinándose ante el humilde Alejandro. Por primera vez, en la mente de Camila, se encendieron las palabras de su abuelo con un significado distinto. Alejandro partió rumbo a Madrid. Regresó días después, sin hacer alarde de nada, como si nada hubiera ocurrido. Retomó su vida en su pequeño local de comida, en un barrio popular de la Ciudad de México. Ahí, entre aromas de tamales y tacos dorados, parecía encontrar la verdadera paz. Pero en el corazón de Camila, un torbellino había comenzado. Las imágenes del aeropuerto la perseguían como un fantasma. Una noche, al regresar agotada y quebrada a su mansión, notó que la cocina estaba iluminada tenuemente. Intrigada, caminó hacia allí y encontró a Alejandro preparando tortillas y calentando un guisado. Iba a reclamarle por invadir la cocina, pero se detuvo al ver cómo servía la comida en recipientes sencillos y los envolvía con cuidado. Era para el viejo guardia de la entrada, enfermo desde hacía días. Aquel hombre jamás se atrevió a pedir nada, pero Alejandro lo había notado. Camila, escondida en la penumbra, sintió un nudo en la garganta. El mismo hombre que con una llamada destruyó un imperio aéreo, ahora cocinaba con ternura para un trabajador olvidado. La contradicción la desarmó por dentro. Por primera vez comenzó a mirar a Alejandro no como un extraño, sino como un enigma. Los días posteriores al regreso de Alejandro fueron un torbellino silencioso para Camila. Por fuera mantenía la imagen impecable de la empresaria dura, pero por dentro un enjambre de dudas la acosaba. Cada vez que recordaba a su abuelo, cada vez que evocaba la mirada serena de Alejandro en el aeropuerto, sentía que las piezas de un rompecabezas oculto comenzaban a encajar. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta golpeara de frente al grupo Ramírez. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre el horizonte de la Ciudad de México, llegó la noticia que sacudió los cimientos de la corporación. Un contrato millonario con el gobierno, vital para la estabilidad de la empresa, había sido entregado a su mayor competidor, Industria Morales. La noticia cayó como un rayo. Los medios financieros lo publicaron en primera plana. Industria Morales se adjudica contrato energético histórico. Grupo Ramírez en crisis. Los inversionistas comenzaron a retirarse. Las acciones cayeron en picada y en cuestión de horas, la empresa que parecía intocable comenzó a tambalear. Camila, desesperada, pasó días enteros en reuniones, llamadas, entrevistas con banqueros. Sus noches se convirtieron en madrugadas de insomnio, repasando documentos sin encontrar salida. A su lado estaba don Manuel, un viejo consejero de la compañía, que trataba de advertirle: «Señora, esto no es casualidad. Hay una mano negra detrás. Alguien desde adentro está filtrando información». Camila no quería creerlo, pero en su interior, el presentimiento crecía. La tensión llegó a su punto máximo en una junta de emergencia del consejo directivo. Todos los miembros estaban presentes, y la sala de juntas del rascacielos corporativo se convirtió en un campo de batalla de acusaciones y miedos. Rodrigo, con su sonrisa sarcástica de siempre, no perdió la oportunidad de lanzar veneno disfrazado de broma. «Miren nada más, el imperio que tu abuelo levantó con tanto orgullo ahora se desmorona en tus manos, Camila. Tal vez es momento de aceptar la realidad». Los murmullos de los directores aumentaban la presión. Algunos pedían vender activos, otros proponían fusión con empresas extranjeras. La desesperación era palpable. En ese preciso instante, la puerta de la sala se abrió. Todos voltearon, sorprendidos. Era Alejandro, con una simple charola en las manos. Había preparado un guiso casero, pensando en que Camila no había comido nada en todo el día. Rodrigo estalló en carcajadas. «¡Qué oportuna aparición! Nuestro salvador ha llegado. ¿Qué será? Con tacos y fritangas vamos a rescatar la empresa». Las risas se propagaron.
crueles y nerviosas, pero Camila levantó la mano con un gesto firme. ¡Basta! Su voz resonó con una fuerza que acalló incluso a Rodrigo. En ese instante, recordó la frialdad de Alejandro en el aeropuerto, la calma de un hombre que podía derribar una aerolínea con una llamada y al mismo tiempo cocinar con ternura para un guardia enfermo. Esa dualidad la persiguió como un eco. Lo miró directo a los ojos y dijo, con una mezcla de desafío y esperanza: «Habla, ¿qué tienes que decir?». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Alejandro dejó la charola sobre la mesa, respiró hondo y con serenidad respondió: «Si les digo que esta crisis fue creada a propósito, si les digo que alguien de aquí mismo le abrió las puertas a Industria Morales, ¿me creerían?». Las miradas se cruzaron, el aire se volvió eléctrico. Rodrigo intentó desviar el tema con otra risa forzada, pero la mirada de Alejandro se clavó en él como un cuchillo. «Necesito acceso a los documentos financieros», continuó Alejandro. «Si Camila me lo permite, esta noche mismo descubriré lo que ocurre». La incredulidad era evidente en los rostros de los directivos, pero Camila asintió lentamente. Algo en su interior le decía que debía confiar, aunque fuera por primera vez. Esa noche, mientras todos se retiraban derrotados, Alejandro permaneció en el edificio, revisando archivos, balances, correos y reportes. Sus dedos recorrían los papeles con rapidez. Sus ojos brillaban con la agudeza de alguien que veía más allá de lo evidente. Horas más tarde, ya de madrugada, encontró lo que buscaba: pruebas claras de que Rodrigo había filtrado información privilegiada a Industria Morales y además había difundido rumores falsos para espantar a los inversionistas. La traición estaba al descubierto. Al día siguiente, la sala de juntas volvió a llenarse. Esta vez, Alejandro entró con una carpeta en la mano, la colocó sobre la mesa con calma y empezó a exponer los documentos, uno por uno. Cada hoja era un golpe certero contra Rodrigo. El rostro del supuesto amigo de Camila se fue desfigurando. Primero trató de negar, luego de justificarse, pero la montaña de pruebas era innegable. «Sí, tal vez cometí un error», dijo con arrogancia, «pero aunque me acusen, ¿qué harán ahora? La empresa está en bancarrota, nada puede salvarlos». Un murmullo de resignación recorrió la sala, pero Alejandro, lejos de alterarse, sonrió con serenidad. Sacó su viejo teléfono, lo puso en altavoz y marcó un número. La voz de don Ramiro se escuchó clara y solemne. «Joven señor, ¿qué necesita?». El asombro se apoderó del consejo. «Escucha bien, Ramiro», dijo Alejandro con calma. 1. Compra inmediatamente todas las acciones del Grupo Ramírez que estén en el mercado. 2. Inicia el proceso legal de embargo contra Industria Morales con los documentos que ya tenemos. 3. Anuncia de inmediato la alianza estratégica con Sol Enterprises. El nombre de Sol Enterprises, una de las corporaciones más influyentes de América Latina, cayó como una bomba en la sala. En cuestión de minutos, el panorama cambió. Las pantallas financieras mostraban un repunte histórico en las acciones del Grupo Ramírez. La policía entraba para arrestar a Rodrigo y los directivos observaban en silencio cómo el supuesto vendedor de tacos había volteado el destino con 3 simples órdenes. Camila, de pie en un rincón, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. La empresa estaba a salvo, pero su mundo entero se tambaleaba. En medio de la conmoción, Alejandro se acercó a ella con un vaso de agua en la mano. No dijo nada, solo lo extendió hacia ella. Ese gesto, sencillo y humano, la estremeció más que toda la tormenta que había presenciado. La oscuridad se había apoderado de la hacienda y el silencio pesaba como una losa sobre cada rincón. Afuera, el viento golpeaba los ventanales con furia, haciendo que los marcos de madera crujieran como si se quejaran. Lucía, con el corazón latiendo a toda prisa, sabía que aquel sería el final de su búsqueda. No había vuelta atrás. Caminó lentamente hacia la antigua capilla al fondo de la propiedad, esa que todos en el pueblo evitaban por miedo a lo que allí había sucedido. Las leyendas decían que en ese lugar se había llevado a cabo el último ritual antes de que la familia desapareciera sin dejar rastro. Al entrar, el aire se volvió más denso, casi irrespirable. El olor a humedad y cera derretida invadía todo. En el centro, encontró un círculo marcado con símbolos extraños, algunos aún visibles pese al paso de los años. Allí estaba también un cofre de madera oscura, cerrado con un candado antiguo. Lucía recordó las palabras de la anciana del pueblo: «Si decides abrir lo prohibido, tendrás que pagar el precio. Nada se regala en este mundo». Con manos temblorosas, buscó en su bolso la llave que había encontrado en la biblioteca oculta de la hacienda. La introdujo lentamente y el candado se abrió con un chasquido que resonó como un trueno. Dentro del cofre había un manojo de cartas escritas a mano. Eran confesiones, relatos de los últimos días
espías de la familia de la Cruz. Las cartas hablaban de un pacto con fuerzas que no comprendían del todo. Querían riqueza, poder y tierras, pero lo que recibieron fue una maldición que terminó devorándolos uno por uno. Las palabras parecían cobrar vida frente a sus ojos. Quien lea esto debe saber que la deuda sigue abierta. Lo que tomamos lo debemos devolver. La sangre que se derramó clama justicia. De pronto, una ráfaga de aire helado recorrió la capilla y las velas que aún permanecían encendidas se apagaron. En la penumbra, Lucía escuchó un murmullo, como voces superpuestas que repetían su nombre. Lucía. El suelo tembló y el círculo de símbolos comenzó a brillar con una luz rojiza. Frente a ella apareció una silueta oscura, alta y de ojos incandescentes. No era un ser humano, tampoco un simple espíritu. Era la representación viva de la deuda que la familia había dejado pendiente. La figura habló con una voz grave que retumbaba en las paredes. Has abierto lo que debía permanecer cerrado. Ahora la deuda es tuya. ¿Qué estás dispuesta a entregar? Lucía, aunque aterrada, recordó por qué había llegado hasta ahí. No buscaba fortuna ni fama. Buscaba liberar a su pueblo del miedo que había cargado por generaciones. Con lágrimas en los ojos, respondió: no quiero nada para mí, solo quiero que termine esta maldición. Si debo dar algo, que sea mi propia vida. La sombra la observó en silencio. El ambiente se volvió insoportablemente pesado. De repente, un rugido ensordecedor llenó el lugar y la luz roja se expandió, envolviendo todo. Lucía cerró los ojos, esperando lo peor, pero al abrirlos de nuevo, descubrió que estaba sola. El círculo había desaparecido y el cofre estaba vacío. Afuera, el viento había cesado y el cielo mostraba las primeras luces del amanecer. Cuando salió de la capilla, notó que el aire ya no estaba cargado. Los pájaros volvían a cantar y el ambiente sombrío de la hacienda parecía disiparse poco a poco. El pueblo, al enterarse, habló durante años de cómo una mujer valiente había enfrentado aquello que nadie se atrevía a mirar de frente. Sin embargo, nadie supo nunca el precio exacto que Lucía había pagado. Algunos decían que entregó su alma, otros aseguraban que simplemente había sido bendecida con la oportunidad de volver a empezar. Lo único cierto es que desde aquel día la maldición terminó y el nombre de Lucía quedó grabado en la memoria de todos. Pero al caer la noche, cuando el viento sopla fuerte entre las montañas de México, algunos aún aseguran escuchar una voz femenina que susurra suavemente: el precio nunca desaparece, solo cambia de dueño.